año? ¿Y en qué pone atención? Por ahí me hicieron señas de alguien que mira. ¿Cuántos días feriados trae el nuevo año? ¿Verdad? Son días de descanso. Algunos de no sacarse ni el pijama, ¿o no? Son días especiales, de viajes, de paseos familiares, de comer algo especial. Hoy es aún mejor, ya que antes no existía la ley que consagra días feriados extendidos o largos, cuando hay un día laboral entre festivos, ¿verdad? Y se da el caso que pueden llegar a ser 4, 5 y hasta 6 días. Una maravilla. Yo soy de la época en que se trabajaba incluso hasta el mediodía del día sábado. Así es que era poquito el tiempo que teníamos libre. Y no recuerdo, podría fallarme la memoria, pero no recuerdo que hayan habido tantos días festivos como hoy día. Pero bueno, no vamos a hablar de trabajo, sino de fiestas. Eso es más entretenido, ¿cierto? Y aunque muchos no saben ni se imaginan, quien determinó descanso para el hombre es este mismo Dios que hoy día muchos niegan. Dios designó varias festividades o días de descanso y culto para su pueblo, para perpetuar en la memoria de ellos los grandes acontecimientos. Las 3 fiestas principales del pueblo judío eran y son el sábado, que conmemora la creación, la Pascua, que recuerda la salida de Egipto, y la fiesta de las semanas o cosechas o primicias, como le llaman. La observación de estas fiestas sagradas tenía como objetivo no meramente refrescar el recuerdo de su primitiva historia como nación, sino conservar en ellos la influencia del único Dios verdadero y la expectación del Mesías prometido. Además, también hacía más profunda su alegría en Dios. Ayudaba a desvanecer animosidades y los celos. Promovía la beneficencia y facilitaba la interacción entre las familias y tribus. Tan amplia era la intencionalidad de Dios al darle al pueblo estas celebraciones. Efectivamente, Dios se ocupa y preocupa de todos los aspectos de la vida de sus criaturas. Somos seres integrales. Detengámonos un momento a pensar en nuestras propias celebraciones. ¿No ha sido ese el espacio en que muchas veces olvidamos rencillas o rencores? Pasamos por alto un agravio. Saludamos con una sonrisa, aunque sea por ese día. Compartimos bebidas, comida, incluso ropa entre hermanos o amigos, aunque al día siguiente nos volvamos a tirar la almohada por la cabeza. Es hermoso el tiempo de celebrar. Nos alegra que nos inviten a celebrar, ¿verdad? Aquí encontramos una invitación que hace Jesús primeramente a sus discípulos y luego la hace extensible a todos quienes hemos creído y recibido el perdón de nuestros pecados. Les voy a pedir que tomen sus Biblias o sus celulares y si todos tienen, la versión que tengan, busquen en Marcos capítulo 14 y vamos a leer en forma alternada de los versos 12 al 25. Marcos 14, de los versos 12 al 25.
Reina Valera 60, si es que la tienen, pero si no, la lee en la que tenga. ¿Estamos? Dice el versículo 12, y ustedes siguen con el 13. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidme. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo Que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Oremos. Amantísimo Señor, alabamos tu nombre, glorificamos, oh Señor, tu presencia en nuestro medio. Te damos gracias, oh Señor, por esta palabra que hemos leído y pedimos, oh Señor, que tú dirijas nuestros pensamientos, que tú seas entregando a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad, lo que tú has dispuesto para bendecirnos en esta mañana. Quédate, Señor, en medio nuestro y que tu palabra sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús era el anfitrión. Él invitaba a sus discípulos a compartir la Pascua. La Pascua marcaba el comienzo del calendario hebreo, que era en el mes de Nisán, el primer mes del año. Esta fiesta, como muchas otras importantes, requería una esmerada preparación anterior. El día 10 de Nisán se escogía el cordero o cabrito que debía ser sacrificado, sin mancha ni defecto. Si la familia era pequeña, podía unirse a otro grupo o familia. Debía asarse, sin quebrar ninguno de sus huesos, para que se cumpliese la escritura de Éxodo, que después Juan repite en su Evangelio, capítulo 19, 36, y que dice: no será quebrado hueso suyo. Debía servirse con hierbas amargas, que tipificaban la amargura de los sufrimientos de Cristo, y pan sin levadura, la cual tipificaba el pecado. La levadura, debía desaparecer de los hogares y no usarse hasta el día 21. Debían vestirse
como listos para viajar y comer deprisa. Es lo mismo que habían hecho cuando salieron de Egipto. Con la sangre del cordero se debía marcar los dinteles de las puertas, que sería la señal para que el ángel de la muerte pasara de largo, siendo librados de la muerte y la esclavitud. Ese episodio memorable era lo que se recordaba cada año al celebrar la Pascua. Y les dice: encontraréis a un hombre que lleva un cántaro con agua. Sería fácil ubicarlo, ya que en aquella época normalmente eran las mujeres las que realizaban este trabajo. Aquí se seca mucho la garganta. Ubicado el lugar, ya entrada la noche, Jesús se sentó con sus discípulos y mientras cenaban, los sorprende haciendo una aseveración que los deja seguramente atónitos. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y después aún agrega: es uno de los 12 que moja el pan en el plato, conmigo en el plato. Uno de los 12. ¿Sería esto posible? La costumbre era untar el pan en una salsa o aceite que se servía en un plato común. Es uno de los 12. Todos aseguraban amar a Jesús, su maestro. Tenían tantas vivencias en común. Habían vivido juntos casi 3 años. Eran como una familia. ¿Podría alguno de ellos traicionarlo de esa manera? ¿Cuál era la intención de Jesús al hacerles tal revelación? ¿A qué quería llevarlos? Seguramente a una reflexión saludable. Una reflexión saludable. Si yo hubiera sido uno de sus discípulos, después del primer impacto, ¿cuál habría sido mi reacción? ¿Cuál habría sido la suya? Tristeza. Tanto por el maestro como por mis compañeros. ¿O no? Eso es precisamente lo que leemos en el verso 19. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Al no identificar inmediatamente al traidor, Jesús les está dando la oportunidad de autoexaminarse. Un tiempo de reflexión. En ellos, al igual que en nosotros, había muchas cosas en su carácter que debían modificar. En el Evangelio de Lucas, cuando se relata el momento en que el maestro les estaba anunciando los tristes días que vendrían y que él enfrentaría de acuerdo a la voluntad del Padre, ellos, los discípulos, tenían una disputa preguntándose cuál sería el mayor. No estaban atendiendo a lo que su maestro les decía. Discutían sobre cosas que no eran relevantes. Lo veíamos en la escuela dominical. Discusiones que no tienen ninguna importancia. No son, a veces nosotros, en nuestras propias familias o en otros grupos, no son así nuestras discusiones o diferencias de opinión. No atendemos a las cosas que verdaderamente son importantes y sí
nos fijamos en lo superficial. A veces casi porque me miró feo, porque no se lo merece, porque está equivocado, pues. No ponemos la mirada en las cosas de arriba. También era una advertencia para Judas, que sopese lo que va a hacer. Judas no solo planeó, sino también recibió un pago. Y aún así, Jesús todavía le da espacio para arrepentirse, advirtiéndole del castigo. En el verso 21 dice: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a aquel hombre no haber nacido. Dios presenta advertencias, pone discos pare, aún a los réprobos. Si no, será aún mayor su pecado. En Proverbios capítulo 21, verso 1 dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Es decir, no habrá misericordia. También tenemos la parábola de la higuera estéril. No daba frutos, iba a ser cortada. Sin embargo, el labrador intercede y pide indulgencia y se le da 1 año más de plazo con la advertencia de lo que le pasaría. También a Judas se le advierte. Jesús les da detalles. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Qué les estaba diciendo? El que me traiciona está compartiendo la mesa conmigo. Está subrayando el carácter traidor y ruin del que decía ser su amigo. Hay una expresión de profundo dolor en el Salmo 41:9, cuando el salmista dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuánto dolor hay en esta expresión, pero también cuánta belleza. El hombre de mi paz. Quien nos da paz es quien nos inspira confianza, y eso también indica que nos conocemos bien. En quien yo confiaba. ¿No es verdad que una traición duele mucho más cuando viene de alguien cercano y querido? Aún hoy día asombra ver cómo todo estaba escrito que así sucediera. Mostró y sigue mostrándonos que Jesús estaba en absoluto control de todo cuanto sucedía. Nada lo tomó por sorpresa. Conocía aún los detalles. Dice el verso 21, todo se cumpliría como estaba establecido. Sin embargo, ay de aquel. Y Judas sigue adelante con su plan. Jesús quería que sus discípulos entendieran a cabalidad que él no era víctima de las circunstancias, sino como estaba escrito de él.
anunciado por los profetas y establecido según el decreto eterno del Padre. Su muerte no sería el triunfo de sus enemigos, sino la consumación del plan soberano de Dios y la gracia para con el hombre. Era su plena victoria. Aún y cuando así estaba establecido que sucediera, eso no exculpa de pecado a Judas. En ningún lugar de las Escrituras, ni profecías, ni la gracia anulan la responsabilidad humana. Está escrito: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. De la misma forma, usted y yo no tenemos excusa para pecar libremente. Una vez que hemos sido redimidos por la sangre expiatoria de Cristo y que Él nos ha provisto los medios de gracia para enfrentarnos a la tentación, la palabra, los sacramentos, la oración, la comunión con los hermanos, no tenemos excusa. Luego de haber comido la Pascua, Jesús instituye un nuevo sacramento que vendría a reemplazar el antiguo símbolo del pacto de redención que la gracia de Dios había establecido para su pueblo. El cordero no debería volver a sacrificarse. Aquí estaba el verdadero cordero divino que tomaba su lugar. Todos invitados. La invitación es a todos. Dice en el verso 24: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Aquí dice por muchos, no por todos. Sí por todos quienes reconocemos públicamente creer en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y es así entonces que todos los creyentes estamos invitados a la mesa del Señor. La Pascua, entonces, cede su lugar a la cena del Señor. Es un nuevo símbolo, no de sangre, que reemplaza al antiguo. Cuando el pueblo judío celebraba la Pascua, miraba hacia el futuro, hacia el cumplimiento de la promesa del Señor. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, si alguien lo recuerda, nuestro pastor Eiler la semana pasada lo mencionaba, cuando participamos de la Santa Cena, miramos hacia atrás, retrospectivamente, hacia una promesa cumplida, pero también hacia el futuro, esperando el regreso de Cristo por su esposa, la Iglesia. ¿Hay alguien aquí hoy día que pudiera sentirse excluido de esta invitación, de no poder participar? Si usted ha recibido a Cristo en su corazón y reconociendo su pecado se arrepiente y pide perdón, solo le resta el hacer pública profesión de fe. Cuando nos acercamos a la mesa, invitados por el Señor, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en el dolor espiritual, afectivo? ¿Cómo le afectó el comportamiento de sus cercanos? Vuelvo a resaltar el Salmo 41. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Tendemos a centrarnos en nosotros mismos. A los discípulos no les preocupaba tanto lo que Jesús estaba sufriendo por la traición.
Su mayor preocupación era asegurarse, ¿seré yo? ¿Seré yo? Hay formas y formas de traicionar a Jesús. Algunas grandes y evidentes y otras pequeñas y escondidas que pasan inadvertidas, a lo menos al ojo humano. No nos conocemos a nosotros mismos. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y más adelante vuelve a decir, solo Dios conoce los corazones y escudriña la mente. Solo somos dignos de participar cuando reconocemos lo indignos que somos. Luego Jesús toma el pan, lo bendice y dice, esto es mi cuerpo. Y con el vino hace lo mismo. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Evidentemente hablaba en forma figurada, tal como lo había hecho muchas veces. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. Estaba simbolizando su cuerpo partido, herido, crucificado, su sangre derramada. Su deseo era que la iglesia, la cual se levantaría luego de su partida, recordara y amara su sacrificio. Que por medio de la fe reciba el perdón de pecados que ofrece ampliamente y mire el futuro con la esperanza viva del regreso glorioso de Cristo. Para nosotros, el momento de participar en la Santa Cena no es un ritual, es aún más que un recordatorio. Es el momento en que Cristo mismo está en medio nuestro a través de su Santo Espíritu. Es por eso que nuestra fe se fortalece cada vez que lo hacemos. En el verso 25, al decir que sería la última vez que lo bebería, estaba anticipando que su muerte llegaría pronto y les recomienda seguir haciéndolo en memoria de él hasta que lo beba nuevo, anunciando así cuando el Cordero victorioso será nuevamente el anfitrión y todos los fieles seremos invitados a festejar con él. Magnífica esperanza. Eso nos da un sentido de pertenencia. Somos parte de su pueblo. Esa esperanza también quiso darla a sus discípulos. Después de haber anunciado su muerte y resurrección, no los deja con la sensación de abandono, de soledad. Les dice que irá delante de ellos a Galilea y los volverá a reunir donde mismo habían comenzado, manifestando una vez más su inalterable amor por ellos. Hoy a nosotros nos está diciendo, sí, puede que estés viviendo un tiempo difícil, que estés pensando la forma en que estás viviendo tu fe, livianamente, sin mayor compromiso, tal vez engañándote a ti mismo al pensar que lo estás haciendo bien. O estás atravesando una prueba que te tiene sobrepasado. Te sientes solo, sin fuerza física ni espiritual. Así se sentían los discípulos esa noche. Y Jesús les dice, iré delante de vosotros, los volveré a reunir, los volveré a atraer cerca de mí. Su fidelidad no falla.
los volveré a reunir, los volveré a atraer cerca de mí. Cada vez que somos invitados a su mesa, recuerde, es la oportunidad que el Señor le está extendiendo de tomar nuevas fuerzas, de participar de un momento íntimo de comunión directa con nuestro Redentor, de reavivar la esperanza gloriosa de su retorno y sobre todo volver a agradecer el haber tomado nuestro lugar pagando el precio de nuestra deuda. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos. Amado Dios, agradecidos estamos, oh Señor, por tu palabra, por esa palabra hermosa, oh Señor, que nos reconforta, que nos fortalece, que nos aviva nuestra esperanza de volver a verte. Gloriosa segunda venida de Cristo. La anhelamos. Esperamos que sea pronto, para el bien de tus hijos. Reanima en nosotros, oh Señor, la fe. Vuelve a cautivarnos con tu amor, con tu misericordia. Y que la gracia tuya, oh Señor, sea en cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Señor, y que esta palabra sea viva en nuestros corazones. Lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén.